Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y en esta ocasión estoy con ustedes para hablar sobre cómo predicar en las redes cibernéticas. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Ese es un tema que está de moda debido a todas estas situaciones que ha estado viviendo la iglesia en los últimos años, en los últimos meses. En esta ocasión vamos a tocar dos temas pertinentes. El primero es cómo diseñar el sermón que vamos a presentar en las redes. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la producción, cómo producir archivos digitales para compartirlos en las redes cibernéticas. De manera particular, les quiero recomendar la Biblia para la predicación, que yo tuve la oportunidad de participar en la edición de ese volumen. Esta es una Biblia excelente, una Biblia de estudio excelente y tiene magníficos materiales homiléticos escritos por varias personas, algunos de ellos por mí. Sin embargo, quiero llamarles la atención a un punto bien importante. Cuando usted abre la Biblia para la predicación, lo primero que encuentra es un pequeño manual de homilética. Ese manual de homilética habla de nuestra teoría homilética, la teoría homilética que yo he presentado en otros libros como Principios de Predicación y la Predicación para el siglo XXI. Todo el material que le voy a presentar en esta primera parte, usted lo puede conseguir en la Biblia para la predicación. Así que les ruego que usted trate de conseguir este recurso y no se va a arrepentir porque es un recurso excelente. Comencemos entonces hablando acerca del diseño sermonario. Y quiero indicarles que si usted va a mis páginas cibernéticas, drpablojimenez.com o predicar.net, puede encontrar un recurso importante. Se llama la hoja de trabajo para desarrollar bosquejos de sermones. La hoja de trabajo para desarrollar bosquejos de sermones. Toda esa información usted también la tiene en la Biblia para la predicación. Sin embargo, si usted quiere descargar la hoja y utilizarla para poder hacer sus distintos tipos de trabajo y sus distintas tareas, sencillamente puede ir a nuestras páginas drpablojimenez.com, predicar.net y puede descargar gratuitamente estas hojas para que usted las pueda ir utilizando en su trabajo. Acerca del diseño sermonario, vamos a presentar 10 pasos, 10 puntos para el desarrollo del sermón. El primero es que su sermón necesita un título. Yo sé que hay muchas personas que no le ponen título a sus sermones. Sin embargo, si usted va a estar predicando en las redes, es importante que usted tenga un título, entendido como una frase corta que llame la atención de la audiencia, que de alguna manera esté relacionada con el tema sin decir todo lo que usted va a decir. Esto es bien importante porque yo he visto grandes personas, grandes predicadores, grandes predicadoras, cuyos sermones en YouTube y en las redes apenas la gente los ve. Cuando usted nota, no tienen título. Yo he visto excelentes sermones cuyo título es Predicación para el 22 de septiembre. Si una persona está buscando qué escuchar, qué ver, Predicación para el 22 de septiembre no le va a decir nada. Usted necesita tener un título. Ese título debe provocar el interés del oyente. Provocar el interés del oyente. Poner la mente a trabajar de manera que la audiencia pueda tener interés en escuchar el sermón. Un buen título es breve, es llamativo, levanta expectativas que de alguna manera se responden en el sermón. O sea, usted dice, voy a hablar de esto y debe hablar de eso en el contenido del sermón. Y también debe relacionarse con la idea central o tema, proposición, enfoque, como usted le quiera llamar. Su sermón debe tener una idea central. Esa idea central no la use como título. Sencillamente como título puedo usar una frase corta que de alguna manera llame la atención e invite a la gente a escuchar. El segundo paso
es el texto del cual vamos a predicar. Y esto es bien importante. El texto bíblico siempre debe ser nuestro punto de partida. Y por eso usted debe tener un solo texto bíblico. Uno nada más. Uno nada más. Yo nunca, en mis más de 40 años de carrera, nunca he escuchado un buen sermón cuando una persona me ha dicho, voy a hablar de 2 textos bíblicos a la vez. Termina siendo 2 sermoncitos que tienen poca conexión. Así que escoja uno. Si usted quiere hacer alusión a otros textos, lo puede hacer, pero debe tener un centro el sermón y ese centro debe ser un solo texto bíblico. Ahora bien, cuando hablamos de texto bíblico, no nos referimos a un solo versículo. Puede ser un versículo, puede ser un pasaje bíblico, puede ser uno o más capítulos de la Biblia, puede ser una sección de un libro o todo un libro de la Biblia. Por ejemplo, usted puede hacer un sermón sobre el mensaje central de Hebreos o el mensaje central de Primera de Pedro, o puede hacer un sermón sobre Juan 3:16. En ese sentido, lo importante es que esa unidad de la Biblia que usted va a estar estudiando tenga cohesión, que sea claro, que sea muy claro que ese es su centro. En términos de algunas sugerencias, es importante que usted utilice textos que sean claros. No se vaya a buscar textos allá en el Levítico y en el libro de Números para estarle buscando alegorías. Céntrese en los evangelios, si es posible. Utilice porciones completas. Cuando nosotros sacamos un texto fuera de contexto, corremos el peligro de cometer errores en la predicación. Hay que estudiar el texto, no es nada más leerlo, hay que estudiarlo, hay que hacer lo que se llama la exégesis, hay que tratar de ver qué significaba el texto en su tiempo antiguo y cuál es su impacto para el día de hoy. Algo importante es que no caiga en el vicio, evite el vicio de tener una Biblia chiquita dentro de la Biblia grande. Hay personas que nada más predican de 8, 10, 12 textos de la Biblia, nada más. Y no predican de nada más. Y montones de libros de la Biblia nunca los han tocado. Así que es importante que usted rompa esa monotonía y predique todo el consejo de Dios. En ocasiones a nosotros nos dicen, este es su tema, y nos dan un texto bíblico. En ocasiones a nosotros nos dicen, este es su tema, pero no nos asignan un texto bíblico. Si eso pasa, utilice un texto, busque un texto que sea coherente con el tema, no que tenga una conexión forzada. Es importante privilegiar los evangelios de Jesús. Hable de Cristo, hable de la obra de Cristo. No use textos oscuros, no use textos difíciles de entender. Use un solo texto base. Se lo vuelvo a repetir porque esto es bien importante. Use un solo texto base. Y aunque usted esté utilizando la versión tradicional de la Biblia, Reina Valera 60, es importante que usted enriquezca su predicación haciendo referencia a traducciones modernas. A mí la que más me gusta es la Reina Valera contemporánea. Sencillamente la encuentro excelente. La mayor parte de la gente la reconoce como Reina Valera, pero es un poco más clara. Pero usted puede utilizar cualquier otra traducción moderna. Hablemos de la idea central o tema de su sermón. Idea central o tema de su sermón. Es importante que su sermón tenga una sola idea central. Y usted me va a decir, pero voy a predicar 3 puntos. Bueno, si usted va a predicar 3 puntos, los 3 puntos deben ser aspectos de esa idea central. No 3 sermones distintos. No son 3 ideas separadas. Así que debe enunciar, debe escribir esa idea central en una oración completa. Una oración completa que tenga sujeto, que tenga verbo, que tenga predicado. Que esté escrita de manera declarativa, en el modo inductivo. No parta de un mandato, de una orden, de una frase en imperativo, de una oración en imperativo, porque entonces el sermón tiene sabor a regaño. Y es importante que esté escrito de manera positiva. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que parten de una idea central negativa. Pues entonces todo el sermón tiene un tinte negativo. Una estudiante una vez me dijo que su idea central era el infierno existe y si tú no crees en Dios y si tú no aceptas a Jesucristo, para allá es que vas.
Entonces usted se puede imaginar que el sermón tuvo todo ese tono negativo. Así que es importante que usted afirme lo positivo. Yo le dije, ¿por qué no hablas de que el cielo existe y Dios quiere que vayas allá? Y me dice, pero yo quiero hablar del infierno. Y dice, pues no lo puedes mencionar, pero que no sea el foco, que no sea el foco, que el foco sea lo positivo. Entonces, esto a usted le va a parecer ridículo. Pero créanme, yo llevo muchos años enseñando. Y son muchas las personas, muchas las personas que cometen el siguiente error. Escriben un bosquejo sermonario y en su idea central no menciona a Dios. Personas me dicen, la iglesia tiene que evangelizar. Eso es cierto, pero eso no es una idea teológica, no me hablas de Dios. Hable de Dios. Yo, como regla, cada vez que escribo la idea central de un sermón mío, tengo que mencionar a Dios. Dios Padre, el Espíritu Santo, la obra de Cristo, pero hay que hablar de Dios. Hay que hablar de Dios. Nosotros no podemos estar dando discursos en el púlpito que pudiera dar una persona que no tiene fe. Y ese mensaje que decimos sobre Dios lo vamos a poner de manera positiva. Ya yo se lo dije, ahora se lo voy a decir de otra manera. La Biblia nos enseña que Jesús predicó el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio en español proviene de la palabra griega euangelion, la buena noticia. La buena noticia. Por lo tanto, yo le pregunto a usted si su sermón tiene buena noticia. Esa idea central tiene una buena noticia. Usted está transmitiendo la buena noticia. Le está dando a la gente una buena noticia de parte de Dios. Eso es crucial. El cuarto punto es el área. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, por área yo me refiero a lo que en otros lugares se ha llamado el propósito general del sermón. Y yo le voy a presentar que hay 5 posibles áreas generales. Quizá usted pueda encontrar otra. Yo comencé con 3, después lo expandí a 4, ahora estoy hablando de 5 áreas generales. En su sermón usted puede hacer una de 5 cosas. Evangelizar, que es compartir el mensaje a personas que todavía no han conocido a Cristo. Educar, formar espiritualmente, enseñar, ese sería el segundo punto. En tercer lugar, usted puede ofrecer cuidado pastoral, usted puede ofrecer consuelo, usted puede ofrecer dirección. En cuarto lugar, usted puede desafiar, llamar a la acción. Y en quinto lugar, usted puede celebrar. Entonces, vamos a suponer que usted quiere hablar de que Dios es amor. Esa es su idea central. Es una oración completa. Dios es amor. Bueno, si usted lo predica en clave evangelística, le va a decir a la gente, Dios te ama, acepta el amor de Dios y ven a Cristo. Si usted lo predica desde el punto de vista de la educación cristiana, la formación espiritual, pues le va a enseñar a la gente las palabras bíblicas sobre el amor y los distintos tipos de amor de los cuales nos habla la Biblia. Si usted está hablando con personas que están tristes, personas que están en crisis, usted le va a decir que ese amor de Dios nos cuida, nos bendice, nos consuela. Si usted está hablando con una iglesia que está en neutro, una iglesia que no se está moviendo, que está estancada, usted le va a decir, ese amor de Dios nos llama a demostrar ese amor a la comunidad. Y si usted está celebrando, pues entonces usted lo que hace es que celebra y se regocija en que Dios nos ama. Como ustedes pueden ver, aunque la idea central sea la misma, es bien importante que usted tenga claro cuál es el propósito general de su sermón. Y claro está, del propósito general vamos al propósito específico. Y cuando hablamos de propósito específico, la pregunta que yo tengo para ustedes y que me hago yo mismo es, ¿por qué yo quiero hablar de este tema? ¿Cuál es mi propósito al hablar de este tema? ¿Qué me motiva a mí a hablar de este tema? Y no solamente eso. ¿Qué es lo que yo espero que pase? Si la gente escucha el sermón, si la gente verdaderamente escucha la palabra, ¿qué yo espero que pase? ¿Qué yo quiero que pase? ¿Qué es lo que yo deseo que ocurra? Es importante que usted lo tenga claro, que usted lo tenga claro. En términos de diseño,
que es el sexto paso, pues yo he enseñado en varios de mis libros que hay 4 formas sermonarias básicas. 4 formas sermonarias básicas. Y si usted va a predicar profesionalmente, o sea, usted va a predicar porque es parte de su carrera, usted va a predicar porque usted es una persona que está activa en el ministerio, quizá a tiempo parcial o quizá a tiempo completo, usted tiene que manejar estas 4 formas. La primera es el sermón textual expositivo. Ese es el sermón donde usted explica y expone el mensaje de un texto. En segundo lugar está el sermón narrativo histórico. Este es el tipo de sermón que usted predica centrándose en la historia. Y siempre hay algo de explicación, pero lo importante es el movimiento de la historia. En tercer lugar está el sermón temático doctrinal. Por ejemplo, usted puede hablar de la sexualidad, ese es un tema. O puede hablar de la obra del Espíritu Santo, eso es una doctrina. En ese sentido, es crucial que nosotros entendamos que ese tipo de sermón tiene sobre todas las cosas un enfoque educativo, se orienta más a la formación espiritual. Y en cuarto lugar está el sermón de ocasión especial. Ese es el sermón que tenemos que predicar porque hay una ocasión. Usted va a predicar en un matrimonio, pues tiene que hablar del matrimonio. Usted va a predicar en un funeral, pues tiene que hablar acerca de la vida y tiene que hablar acerca de la muerte. En séptimo lugar, hay algo que es un poquito difícil de entender y es importante que quizá en otro momento lo abordemos con más calma. Me refiero a la lógica del sermón. Sin embargo, yo creo que lo puedo explicar de una manera bastante sencilla. El sermón tradicional que usted y yo aprendimos cuando fuimos al seminario hace muchos años sigue lo que se llama una lógica deductiva. ¿A qué me refiero? A usted y a mí nos enseñaron que usted sube al púlpito, tiene una corta introducción y le dice a la gente, este es mi tema. Y después que usted presenta su tema, usted lo aplica por el resto del sermón. Eso presenta un problema muy grave porque la mayor parte de nosotros no pensamos así. La mayor parte de nosotros descubrimos las cosas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo parto del supuesto de que todos los seres humanos mueren, y ese es mi punto de partida, el hecho es que usted y yo no aprendimos eso como una doctrina, no lo aprendimos como una declaración. ¿Qué pasó cuando usted y yo éramos niños? Alguien murió, y otra persona murió, y otra persona murió, y otra persona murió, y nos empezamos a dar cuenta que los seres humanos mueren. Si yo comienzo el sermón diciendo, mis hermanos y mis hermanas, mi tema para el día de hoy es que todos los seres humanos somos pecadores, pero Cristo desea salvarnos. Hay gente hoy que van a objetar eso. Van a decir, pero ¿por qué usted me está insultando? ¿Por qué usted me está diciendo que yo soy un pecador y yo soy una persona buena? Porque usted no está definiendo la palabra pecador. Usted no está definiendo la palabra pecado. Usted, en los primeros minutos del sermón, sencillamente lanza una declaración, esperando que la gente la acepte. Eso no es necesariamente así. ¿Qué pasa? Usted puede predicar ese mismo tema, pero en vez de decir, todos los seres humanos somos pecadores, al principio, puede decirlo al final. Déjeme dar un ejemplo bastante claro. Si yo, en vez de comenzar con el tema, pongo el tema al final. En vez de comenzar con mi idea central, pongo la idea central al final. Y desarrollo el bosquejo como una búsqueda de esa verdad. Pues entonces puedo empezar hablando de momentos donde yo he fallado, de momentos donde yo he hecho sufrir a otras personas, de momentos donde otras personas me han hecho sufrir a mí, de momentos donde yo me he hecho daño a mí mismo y le he hecho daño a otras personas. Y entonces invitar a la gente, preguntar si esas personas también han hecho eso. Todo el mundo ha hecho llorar a alguien. Todo el mundo ha herido a otra persona. Todo el mundo ha sido herido. Todo el mundo se ha herido a sí mismo. Entonces, una vez usted establece que eso es una situación universal, ahora usted puede decir que la Biblia tiene un nombre
para esa condición que nos lleva a herir a otros y a herirnos a nosotros mismos. Se llama pecado y que todos los seres humanos participamos de ella. Siempre va a haber resistencia, pero la resistencia va a ser mucho menor cuando yo veo cómo usted llega a esa idea. Que si sencillamente yo llego a la iglesia y me siento y en los primeros 2 minutos del sermón usted dice, esta es la verdad y usted la tiene que creer. Recuerden que estamos viviendo en tiempos posmodernos. La gente duda de que exista la verdad. Por lo tanto, el sermón que comienza diciendo, esta es la verdad y usted la tiene que creer porque yo soy una autoridad y la Biblia lo dice, va a tener más resistencia que el sermón donde usted le va explicando a la gente cómo y por qué algo es cierto, cómo y por qué algo es verdadero. Estos 7 pasos que le di al principio, que le he dado hasta este momento, es lo que yo llamo los rudimentos de la predicación. Si usted va a la hoja de trabajo sermonaria, usted va a encontrar esos 7 pasos. Es importante que usted tenga eso claro antes de comenzar a escribir el resto del bosquejo del sermón. Ahora, el bosquejo en sí mismo es muy sencillo y tiene 3 partes principales. La primera es la introducción. Y el propósito de la introducción es conectar con la audiencia. Eso es lo que usted va a hacer. Conecte con la audiencia. Si usted empieza a hablar de algo que no tiene relación alguna con la gente, es muy difícil que alguien se conecte con su sermón. Cuando yo comencé a predicar, me regalaron un libro que tenía anécdotas. Y la mayor parte de esas anécdotas hablaban de autores que nadie había conocido, que nadie había leído en la iglesia donde yo pastoreaba. Hablaba de libros y obras literarias que yo mismo desconocía. Hablaba de eventos históricos que no tenían relación alguna con mi vida o la vida de mis oyentes. Si yo comenzaba el sermón diciendo, el autor británico George Bernard Shaw dijo, mire, la mayor parte de la gente no tenía idea de quién yo estaba hablando, de qué yo estaba diciendo, de la persona a la cual yo me refería. Por lo tanto, es crucial que en esos primeros minutos usted conecte. Es crucial que en esos primeros minutos del sermón usted no se distraiga. Recuerde, la distracción es nuestra enemiga. Nosotros necesitamos que la gente se conecte. Así que tan pronto usted suba al sermón, conecte con la gente. Esa introducción debe ser breve, debe ser clara, debe estar relacionada con lo que viene, sin decirlo todo en los primeros minutos. Y debe estar bien hecha, debe estar bien elaborada. Cuando usted sube al púlpito, usted debe saber exactamente cómo usted va a comenzar. Algunas alternativas que usted tiene es que puede comenzar con una pregunta provocativa, con una ilustración o una historia, lanzando un desafío a la audiencia, como ¿cuántos de ustedes saben amar? Presentando un dilema, diciéndole a la gente que hay que escoger entre una y otra cosa. Puede también decir una hipérbole, una exageración como, hermanos, a veces yo pienso que el amor ha muerto. Eso es una exageración, pero a veces uno se siente así. Puede hacer una referencia a un hecho de actualidad, algo que está en las noticias. Puede hablar de una escena literaria, pero una vez más, algo que la gente conozca. Puede hacer una afirmación teológica importante o puede comenzar hablando del contexto histórico, literario o geográfico del texto. Una vez usted ha comenzado el sermón, tiene esa primera parte, está el desarrollo. Y ese desarrollo usted lo va a dividir en partes. Las partes principales del desarrollo se llaman los puntos. Una vez más, los puntos del sermón son aspectos de ese tema central, de esa idea central, de esa idea homilética. Entonces, esas grandes divisiones tienen divisiones más pequeñas. Y esas divisiones más pequeñas se llaman los incisos. Permítame presentarle algunas alternativas para organizar el desarrollo del sermón. Por ejemplo, usted puede presentar un sermón de 2 puntos, que tenga el problema y la solución. O que diga lo que es cierto y lo que no es cierto.
o que ponga a la gente a escoger entre esto o esto. O que pueda afirmar esto es cierto y esto también es cierto. Puede hablar de una promesa y su cumplimiento. Puede hablar de algo que no estaba claro, pero se hace claro en la historia bíblica. Puede hablar de algo que va de menor a mayor. Por ejemplo, si ustedes, siendo malos, pueden darle buenas dádivas a vuestros hijos, va la premisa mayor. ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará el reino? O a veces se puede hacer en viceversa. Hablar primero de Dios y después llevarlo al plano de lo humano. En términos de bosquejos de 3 puntos, usted puede escoger 3 preguntas claves como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Algunas de esas 3 preguntas y organiza su sermón. Eso es muy bueno para sermones sobre temas y sobre doctrinas. Ver, pensar y actuar es una forma que viene de la teología latinoamericana, donde usted primero describe, después analiza y después identifica pautas para la acción. Otro sermón que a mí me gusta mucho es cuando usted va del presente al pasado y vuelve al presente. Por ejemplo, usted identifica una condición o problema hoy, va entonces al pasado, la ve en la Biblia y vuelve al presente. Como le dije hace un rato, los puntos se dividen en distintas partes. Esas partes más pequeñas se llaman los incisos. Y para rellenar eso, para poder terminar su sermón, para poder desarrollar, escribir su bosquejo, es importante que usted utilice lo que se llaman los procesos retóricos o las técnicas de expresión oral. Clarito, para usted llenar esos puntos, usted puede narrar, interpretar, ilustrar, aplicar, argumentar a favor o en contra, exhortar, definir, hacer preguntas y respuestas, interrogar, describir, dar ejemplos o comparar. Así llegamos al 10º paso de la presentación, de la formación del sermón, lo que se llama entonces la conclusión. Ahora, es crucial que usted entienda, la conclusión no trae nada nuevo. La conclusión no es momento de traer ideas nuevas. La conclusión es momento de recalcar la idea central. Recalque el tema, recalque la idea central, recalque su idea homilética. Hay 3 cosas principales que usted puede hacer al concluir un sermón. Una es aplicar, diciéndole a la gente, esto que la Biblia nos enseña lo podemos usar de esta manera. En segundo lugar, exhortar, decirle a la gente, sobre la base de lo que hemos visto, Dios nos llama a hacer esto o lo otro. Y en tercer lugar, afirmar. Decir, la Biblia dice esto y esto es cierto. La fe nos enseña esto y esto es cierto. En términos de sugerencias para desarrollar la conclusión, pues usted puede resumir sus ideas, puede resumir la idea central, puede invitar a la gente a hacer algo como tomar una decisión de fe, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede hacer preguntas generadoras, hacerle preguntas a la gente para que la gente empiece a pensar en cómo esa palabra de alguna manera llega a su vida. Una vez más, siempre puede utilizar una ilustración, una historia, ya sea de la vida cotidiana, de la historia de la iglesia, de la historia general, o sencillamente puede hacer un llamado al altar, ya sea a conversión, a reconciliación, a recibir una oración de sanidad, o si va a tener la Santa Comunión o Cena del Señor, invitar a la gente a la mesa. En esta segunda parte de nuestro video educativo vamos a hablar acerca del proceso de la producción digital. Y vamos a dividir esa parte en 4 etapas. La primera es la preproducción, la segunda es la producción, la tercera es la postproducción y finalmente tenemos entonces la publicación. Cuando hablamos de preproducción, estamos hablando de aquellas cosas que necesitamos hacer para poder estar listos para grabar, para poder estar listos para producir nuestro programa, nuestro culto, nuestro servicio de oración, o sea, lo que vayamos a transmitir por medio de las redes. Lo primero, claro está, es el contenido. Y el contenido es bíblico. Tiene que haber contenido bíblico, teológico. Si usted va a tener música, tiene que saber qué música es. Tiene que tener cuidado de utilizar música que no tenga problemas legales
Porque usted puede hacer algo muy hermoso, muy bonito, y entonces utilizar una canción para la cual usted no tiene derechos y las redes le van a bloquear eso, le van a silenciar su programa. Otro punto importante es el contenido de la predicación. Si usted va a predicar, necesita un bosquejo. Ese bosquejo debe estar completo. Algunos de nosotros usamos manuscritos, otras personas usan bosquejos, pero es importante que usted vaya bien preparado, bien preparada a la hora de grabar. Algunos de nosotros lo que hacemos es un bosquejo y después lo hablamos directamente a la cámara, tratando de ver lo mínimo nuestros papeles, o en mi caso yo utilizo una tableta electrónica, tratando de evitar romper el contacto visual con la audiencia. Así que el contenido es crucial. Las oraciones deben estar claras, todo eso es bien importante. Si usted va a grabar en vivo, es importante que usted tenga un cronograma de las actividades. En inglés le dicen un rundown. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a orar después de aquella canción, debo estar listo para hacerlo. Listo para hacerlo. ¿Qué pasa? A veces se está transmitiendo un servicio en vivo, hay una canción, después de esa canción va una oración y la persona termina de cantar y quien va a orar todavía está sentado en su banca. Y entonces se le presenta y la persona toma 3 o 4 minutos en subir al altar para orar. Eso en vídeo es una eternidad. Por lo tanto, es importante que el servicio fluya, el servicio corra. En términos de preproducción, también es importante qué equipos vamos a utilizar. Por ejemplo, usted va a grabar con un teléfono, va a grabar con una tableta electrónica, va a grabar con una computadora, va a tener una cámara, qué tipo de cámara va a utilizar, cómo vamos a conectar el sonido. Vamos a utilizar el sonido del aire, ¿verdad? El sonido del micrófono externo de la cámara, que nunca se lo recomiendo, eso nunca lo haga. Vamos a utilizar un micrófono. ¿Qué tipo de micrófono vamos a utilizar? Vamos a buscar la manera de pasar el sonido por una consola y que de la consola pase a la computadora o pase a la grabadora. Todo eso usted lo tiene que tener claro. Algo bien importante es la iluminación. Bien importante. Porque usted puede tener una cámara de $5,000 y utilizarla con mala iluminación y la imagen va a ser pésima. Ahora, usted puede tener una cámara relativamente barata con buena iluminación. Y entonces esa imagen se va a ver mejor que la de la cámara que es mucho más cara con pobre iluminación. Otra decisión importante es si usted va a utilizar una cámara externa para el audio. Esa es una posibilidad. Usted puede grabar el vídeo con una cámara de vídeo y grabar en otro tipo de cámara el sonido. ¿Cuál es el truco? Que entonces hay que conectar, hay que sincronizar la imagen y el sonido para que no haya confusión. Es muy duro, es muy difícil usted ver un vídeo donde la boca va por un lado y el sonido va por el otro. Todo eso, preproducción, el contenido, dónde vamos a grabar, qué equipos vamos a utilizar, quiénes van a ser los técnicos, todo eso tiene que estar listo. Entonces ya entramos en la producción. Cuando entramos en la producción hay 2 etapas importantes. Primero, hay que grabar. Hay que grabar. Y cuando usted va a grabar, tiene que buscar la manera de que esa grabación no se interrumpa. Por ejemplo, hay personas que graban usando sus teléfonos móviles y eso está excelente porque probablemente la mejor cámara de vídeo y la mejor grabadora que usted tiene de sonido es su teléfono móvil. Pero si usted no lo desconecta de la red telefónica, en medio de la predicación puede entrarle una llamada y daña la grabación. Así que hay que buscar dónde grabar. Usted necesita un lugar donde no haya ruido externo, donde no se escuchen perritos ladrando, donde no se escuchen autos pasando y no se escuche el claxon de los vehículos de la calle. Esto del ruido ambiental hay que tratar de controlarlo. La escena donde usted ve
que se va a grabar, lo que se ve en la pantalla. Eso también es importante. Cuando usted grabe, trate de hablar directamente a la cámara. Y recuerde que el tiempo corre más rápidamente cuando estamos viendo vídeo. Así que ese sermón suyo debe ser cortito. 12 minutos es lo que yo recomiendo. 12 a 14 minutos. El culto completo debe tener una media hora. No trate de predicar sermones de 1 hora o hora y media en las redes. En términos de producción, muchas personas graban y pasan en vivo lo que está utilizando de manera cruda. Yo no les recomiendo eso. Trate de evitar pasar video en vivo por las redes. Hay un montón de razones para ello. Por ejemplo, si yo transmito en vivo el culto de mi iglesia el domingo en la mañana, la gente sabe que están saliendo en cámara. La gente sabe que su imagen se está utilizando en las redes. La gente me ha dado permiso para yo hacer eso. Acá en los Estados Unidos, si yo utilizo su imagen sin permiso, usted me puede demandar. Por lo tanto, es bien importante que usted edite. Le dije, por ejemplo, una persona va a cantar, después que esa persona canta, la persona que va a orar toma 3 o 4 minutos en subir. En la edición usted puede eliminar ese espacio que está en blanco, ese vacío que hay. En Puerto Rico le decimos un bache, cuando usted tiene ese tipo de tiempo muerto en la grabación. En la edición usted puede añadir varias cosas. Por ejemplo, si usted graba con un telón verde, lo que se llama en inglés un green screen, entonces usted puede utilizar una imagen y poner esa imagen en la parte de atrás. Y usted puede predicar básicamente con una imagen de cualquier lugar. Puede tener atrás a Jerusalén, o puede tener el patio de su casa, o puede tener el mar. La edición es bien importante y la edición toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Si usted va a grabar una media hora, puede contar que la edición completa le puede tomar 2 horas. Hay personas en su comunidad que han estudiado estas cosas. Hay chicos, chicas que han ido a la universidad y han estudiado producción de video. Han estudiado mercadotecnia, han estudiado toda una serie de artes que le permiten hacer esto. Contrate a esas personas y páguele. No lo pida como un favor. Esto es lo que la persona estudió, pues páguele. Ninguno de nosotros espera ir al médico y que el médico nos atienda de gratis. Pues ¿por qué le vamos a pedir a los artistas gráficos que nos trabajen de gratis? Ahora, algo importante es que en la edición usted puede añadir fotos. Esas fotos más vale que usted tenga derechos sobre ellas. Usted no puede ir a las redes y bajar fotos de otras personas y utilizarlas. Eso es ilegal. Así que trate de utilizar fotos que usted ha tomado y trate de utilizar fotos para las cuales usted tiene permiso. Fotos que son gratuitas, que están en el dominio público. Usted también puede crear gráficas. Y hay programas como Canva, canva.com, o como PicMonkey, donde usted puede hacer infográficos y puede utilizar ese programa para crear toda una serie de imágenes que pueden enriquecer su video. Ahora bien, después que usted tiene el vídeo editado, viene lo que se llama la postproducción. En mi caso, cuando yo estoy haciendo una grabación donde yo soy la única persona que está hablando, pues ya mi programa de grabación tiene un cierto nivel de postproducción. Así que el programa lo que hace es que nivela todos los sonidos, o para decirlo usando el anglicismo, ecualiza todos los sonidos. Sin embargo, cuando yo estoy produciendo el culto del domingo del Movimiento de la Red, que es nuestra iglesia cibernética donde yo estoy participando, pues hay varias voces. Está hablando el pastor Manuel Collazo, hay otra persona cantando, hay otra persona haciendo oración, estoy hablando yo. Pues entonces, después que yo termino el archivo completo del video,
exporto el audio y lo subo a un programa de postproducción. En el caso mío, yo utilizo un programa que se llama Auphonic. Es un website, es una página web. Esa página web a usted le da 2 horas gratuitas al mes. Pero usted puede comprar tiempo adicional. En mi caso, yo tengo que comprar tiempo adicional. Entonces, usted sube el archivo. Ellos le quitan el sonido, los ruidos ambientales, nivelan el sonido y le devuelven a usted un archivo que usted puede utilizar. Eso implica un paso importante. Tiene que remover el audio que tenía el sonido, que tenía ese video, y poner el audio nuevo. Suena complicado, pero no es tan complicado. Lo que es necesario hacer es tener al principio del video algo que le permita a usted sincronizar. Y si usted tiene un solo archivo de audio para todo el video, una vez el comienzo está sincronizado, el resto del video lo va a estar también. ¿Cómo publicar? ¿Dónde publicar? Muchos de nosotros estamos utilizando YouTube, estamos utilizando Facebook Live. Otras personas están utilizando otras plataformas. Le voy a poner en los créditos de este video la información de un amigo que hace eso. Él vende plataformas para iglesias y lo hace a nivel latinoamericano. Y es lo mismo. Hay una página web, hay capacidad de video en vivo, video streaming, de audio en vivo, podcasting o radio, y también de que la gente ofrende por medio de la plataforma. Claro está, estas cosas no son gratis. Usted tiene que pagar una cantidad de dinero al mes. La gente prefiere ver video en vivo. Y cuando usted lanza video en vivo, pues los sistemas inmediatamente empiezan a mandar información a aquellas personas que de alguna manera están relacionadas con su ministerio y le han dado like, me gusta, o se han hecho miembros, se han suscrito a sus páginas de que usted está transmitiendo en vivo. Pero entonces usted me dirá, hermano Pablo, usted me dijo que no transmita video en vivo. Pues hay compañías como OneStream que le permiten a usted subir un video editado y decirle, lo vas a publicar como una publicación en vivo en tales páginas, en tales redes sociales, tal día, a tal hora. Y de esa manera usted puede pasar video de alta calidad, bien editado, y compartirlo con su feligresía y con el mundo. Ha sido para mí un placer estar con ustedes hablando de este tema que me apasiona, que es la predicación cristiana, y específicamente sobre la producción de audio y vídeo para las redes. Les ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que usted visite nuestras redes. Visite nuestras redes. Yo tengo un programa de radio por internet, lo que se llama un podcast, que se llama Prediquemos. Así que usted puede ir a su agregador de podcast, probablemente ya usted tiene una aplicación para eso en su teléfono inteligente, en su teléfono móvil, y busque Prediquemos o Pablo Jiménez. En términos de páginas de internet, tenemos drpablojimenez.com, predicar.net y también tenemos liderpastoral.com. Finalmente, tenemos un canal de YouTube que usted lo consigue con el nombre Dr. Pablo Jiménez. Con ese mismo nombre me consigue en Twitter, me consigue en Instagram. Y si quiere ver alguno de los vídeos que está haciendo el Movimiento La Red, busque Movimiento La Red, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook. Una vez más, que Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga siempre y gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes.